Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos y bienvenidos a TX24 Podcast, vuestro espacio dedicado a la tecnología, la inteligencia artificial y el desarrollo y noticias del proyecto TX24. Esperamos que estéis todos bien a la grabación de este episodio. Soy Carlos F. Largo y os doy la bienvenida al episodio 4 de TX24 Podcast. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, recuerda que puedes hacerlo en la dirección de correo electrónico podcast@tx24.io. Además, te recordamos por última vez que próximamente nos visitará en el podcast Carlos Vicioso, CEO de TX24, quien nos va a dar su visión del mercado y nos ayudará a resolver cuestiones técnicas sobre el proyecto. Con lo cual, ya sabéis, tenéis el correo abierto para resolver todas aquellas dudas que podáis tener. Ahora sí, empezamos. Bueno, pues seguimos avanzando en la Academia TX24. Si en el episodio anterior hablábamos de cómo se mueve la información dentro de un exchange y de por qué esa capa es clave para que todo funcione correctamente, hoy vamos a dar un paso más porque hay una consecuencia directa de todo esto y es que muchas veces es algo que pasa desapercibido, pero en realidad es una de las cosas más importantes dentro de cualquier sistema de trading y es la calidad de ejecución. Porque al final todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, es decir, cómo se organizan las órdenes, cómo se cruzan, cómo fluye toda esta información, todo esto tiene un objetivo muy concreto, que es que cuando tú lanzas una orden, el sistema la ejecute de la mejor forma posible y es aquí donde empiezan a aparecer esos matices que no siempre son muy evidentes. Y es que una cosa es que una orden se ejecute y otra muy distinta es cómo lo hace. Porque cuando una orden entra en el sistema no viaja como una unidad simple que se resuelve en un único paso, sino que pasa por una serie de procesos internos que incluyen, pues, por ejemplo, validación, enrutado, comprobación de balances, verificación de riesgo y finalmente su cruce dentro del motor de mercado. Bueno, todos y cada uno de estos pasos introducen una pequeña ventana de tiempo en la que el sistema tiene que mantener coherencia entre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y en la práctica, esto significa que una orden puede fragmentarse en múltiples ejecuciones parciales que van consumiendo liquidez a distintos niveles del mercado y que ese proceso debe gestionarse de forma consistente para que se pueda asegurar que el estado del libro de órdenes se actualiza correctamente en cada paso y sobre todo sin generar desajustes internos. Y es aquí donde aparece uno de los puntos técnicos más relevantes dentro del diseño de TX24, que es la gestión del estado del sistema, mediante algo que se conoce como modelo de registro secuencial de eventos, donde cada cambio en el mercado queda registrado de forma ordenada, permitiendo reconstruir en cualquier momento el estado exacto del sistema sin depender de consultas aisladas o estados intermedios que no son consistentes. Esto, pese a lo que pueda parecer, pues la verdad es que tiene una implicación muy importante porque permite que todos los componentes del sistema trabajen sobre una misma fuente de verdad, evitando situaciones en las que distintas partes del sistema interpretan el mercado de forma diferente. Algo que en entornos menos robustos podría traducirse en ejecuciones incorrectas o mal sincronizadas. Además, este enfoque facilita algo que es clave en entornos financieros, como es la trazabilidad, es decir, la capacidad de saber exactamente qué ocurrió, en qué orden y en qué momento, algo que es fundamental no solamente a nivel técnico, sino también a nivel operativo y de auditoría interna. Otro punto que influye directamente en la calidad de ejecución es la forma en la que el sistema gestiona las colas internas de procesamiento. Cuando el volumen de órdenes aumenta, el sistema no puede simplemente procesarlo todo sin criterio, podríamos decir, sino que tiene que priorizar, organizar y distribuir todas estas órdenes de forma que se pueda mantener un orden lógico en el mercado y que se respete la prioridad precio-tiempo sin introducir retrasos innecesarios. Y es aquí donde, una vez más, TX24 introduce un matiz interesante, porque no solamente se limita a procesar órdenes en bruto, sino que además utiliza mecanismos de planificación interna que permiten distribuir la carga entre todos los distintos procesos, evitando acumulaciones en puntos concretos del sistema y reduciendo la latencia efectiva en momentos de alta actividad. Además, a esto se suma otro aspecto que suele pasar desapercibido y es la precisión temporal con la que el sistema registra cada evento.
En TX24 se trabaja con niveles de precisión muy altos en el registro de tiempos, lo que permite mantener una secuenciación exacta de las operaciones, incluso cuando se producen miles de eventos en intervalos extremadamente pequeños. Todo esto asegura que el orden lógico del mercado se respete, incluso en escenarios de alta concurrencia. Y es aquí donde aparece un concepto que suena técnico, lógicamente, pero es importante entender de forma sencilla, que es el de condiciones de carrera. Una condición de carrera ocurre cuando dos o más procesos intentan modificar o acceder a la misma información a la vez, en el mismo tiempo, y sin que exista un control claro sobre cuál de ellos debe de hacerlo primero. En un entorno como un exchange, donde hay miles de órdenes llegando simultáneamente, esto podría traducirse en situaciones en las que el sistema no tenga claro qué orden ha llegado antes o en qué estado exacto se encontraba el mercado en ese instante, generando incoherencias internas. Por ejemplo, si dos órdenes compiten por la misma liquidez y el sistema no gestiona correctamente ese acceso concurrente, podría producirse una ejecución fuera de orden o una discrepancia entre lo que el sistema cree que ha ocurrido y lo que realmente ha ocurrido. Y este tipo de problemas, aunque no siempre son visibles desde fuera, por no decir que prácticamente nunca son visibles desde fuera, pero sí que tienen un impacto directo en la calidad de la ejecución. Por eso, en sistemas como TX24, el diseño está orientado a minimizar este tipo de situaciones, asegurando que cada evento se procesa dentro de una secuencia controlada y que el acceso concurrente a la información se gestiona de forma ordenada, evitando ambigüedades en el estado del sistema. Y todo esto tiene una consecuencia directa, y es que la calidad de ejecución no depende únicamente del mercado, sino que depende en gran medida de cómo está diseñado el sistema que conecta al usuario con ese mercado. Porque dos plataformas pueden mostrar el mismo precio, pero no necesariamente tienen por qué estar ejecutando de la misma forma. Y esa diferencia, aunque a veces sea pequeña en una operación, se vuelve muy relevante cuando se acumula a lo largo del tiempo, especialmente en entornos de alta actividad. Es por eso, cuando hablamos de calidad de ejecución, no estamos hablando de una característica visible ni de algo que se pueda percibir fácilmente a primera vista, sino de un conjunto de decisiones técnicas que determinan cómo se comporta el sistema en situaciones reales. No es que no podamos percibirlo fácilmente a primera vista, sino que, aun percibiéndolo, no sabemos en realidad qué es lo que está pasando, salvo que seas una persona con unos conocimientos técnicos de este tipo de cuestiones muy elevados. En el caso de TX24, todo este enfoque no se centra únicamente en ejecutar rápido, sino en mantener coherencia, mantener orden y una precisión en cada paso del proceso, reduciendo al máximo todas estas desviaciones que pueden aparecer por las limitaciones técnicas del sistema y acercando la ejecución a lo que realmente está ocurriendo en el mercado en cada instante. Y es que al final todo esto nos lleva a una idea bastante clara. Un exchange no es solo un punto de acceso al mercado, es un sistema que interpreta, procesa y ejecuta cada orden, y en ese proceso puede introducir variaciones que no tienen nada que ver con la oferta y la demanda. Y entender esto es clave para el siguiente paso, porque una vez que sabes cómo se ejecuta una orden, la siguiente pregunta ya no es solo cómo, sino contra quién. Porque en todo este entorno no siempre estamos interactuando únicamente con otros usuarios. Seguimos aprendiendo aquí en la Academia de TX24 Podcast. Bueno, hay una cosa muy curiosa con la tecnología, y es que llevamos años viendo avances brutales en casi todo. Móviles que son cada vez más rápidos, cámaras profesionales, pantallas espectaculares, pero hay algo que, si lo piensas, sigue siendo prácticamente igual que hace mucho tiempo, y son las baterías. Seguimos cargando el móvil todos los días, seguimos mirando el porcentaje constantemente, seguimos con esa sensación de, a ver si me aguanta la batería hasta la noche, ¿no? Yo creo que todos sabemos de qué va esto, y al final, sin darnos cuenta, es algo que condiciona bastante la forma en la que usamos el dispositivo, ¿no? Bueno, aquí es donde entra algo que lleva años sonando, pero que ahora parece que empieza a ir en serio, y son las baterías de estado sólido. Dicho así, suena un poco técnico, pero la idea es bastante sencilla
y es que las baterías que usamos a día de hoy tienen una especie de líquido dentro, que es el que permite que la energía se mueva. Bueno, pues ahora están apareciendo estas nuevas baterías que sustituyen esa parte por materiales sólidos. Bueno, ¿esto qué es lo que cambia? Os preguntaréis. Y la respuesta es que cambia mucho más de lo que parece. Para empezar, son baterías que pueden almacenar más energía en el mismo espacio, es decir, llevado a lo práctico, pues móviles que duran más, coches eléctricos que tienen más autonomía, sin necesidad de hacerlos más grandes. Pero además hay otra cosa que es clave y es el tiempo de carga. Esto, sobre todo en todo lo relacionado con vehículos eléctricos, es algo que puede ser muy revolucionario. Una cosa es que la batería dure más, cosa que está muy bien. Otra, que encima cargue mucho más rápido, cosa que está aún mejor si cabe. Eso ya empieza a cambiarte la experiencia de uso por completo. Lo comentábamos, coches eléctricos, donde ese momento de esperar que el coche cargue, bueno, pues sigue siendo uno de los puntos que más frenan a la gente, me incluyo. Luego hay otro detalle que no se suele comentar tanto, pero que también es muy importante, y es la seguridad, porque al no tener esos componentes líquidos que son más inestables, pues todo ese riesgo de sobrecalentamiento o de problemas más serios se reduce bastante. Tienen otro punto también muy interesante, que es que se degradan menos con el tiempo. Todos hemos tenido un móvil que al cabo de unos años pues ya la batería no le dura ni la mitad. Bueno, pues en teoría esto empezaría a pasar muchísimo menos. Bueno, ¿por qué no las tenemos ya? Sería la pregunta. Y es que una cosa es la idea y otra cosa es llevarla a la realidad, porque fabricarlas bien, en grandes cantidades y a un precio razonable ha sido el gran problema durante años, pero aquí viene lo interesante, porque en los últimos meses varias empresas bastante importantes han empezado a decir que esto ya no está tan lejos como parecía y que están avanzando de verdad en este campo. Cuando empezamos a ver varias compañías coincidiendo en esto es cuando nos podemos ya dar cuenta de que algo en serio se está moviendo, porque si esto termina llegando de verdad al mercado, no hablamos de una simple mejora más, sino estamos hablando de cambiar cómo usamos la tecnología en nuestro día a día, es decir, de dejar de estar pendientes de cargadores, de usar móviles o dispositivos sin pensar tanto en baterías, de tener sensación de si aguanta, si no aguanta. Bueno, en caso de coches eléctricos puede ser incluso el empujón definitivo para que mucha gente se lance a la compra de este tipo de vehículos, gente que a día de hoy pues todavía estamos dudando. Al final muchas veces nos fijamos en lo que vemos, las pantallas, los diseños, pero hay cosas que no se ven tanto, que son realmente las que cambian las reglas del juego. Puede que esta sea una de ellas y parece que es algo que podría empezar a cambiar. Bueno, hay algo que hasta hace no tanto parecía bastante lejano, casi de ciencia ficción, podríamos decir, y es la idea de poder mantener una conversación con alguien en otro idioma sin saberlo realmente, sin haberlo estudiado, sin depender de subtítulos, de aplicaciones externas, simplemente hablar y que la otra persona entienda exactamente lo que estás diciendo en su propio idioma e incluso con nuestra propia voz. Esto, que durante años ha sido una idea más que otra cosa, bueno, empieza a aterrizar de una forma bastante concreta, porque ya están apareciendo sistemas de inteligencia artificial capaces de traducir lo que dices en tiempo real y además mantienen tu propia voz, tu tono y tu forma de hablar. Esto es una noticia que a mí personalmente me parece algo disruptivo completamente. Una parte importante de esto es cómo se está utilizando en la práctica, porque no estamos hablando de un dispositivo futurista, extraño, nada que tengas que comprarte, no es un aparato específico para este uso, sino algo que está empezando a integrarse en herramientas que ya usamos, principalmente pues aplicaciones de comunicación, software de videollamadas, donde tú hablas en tu idioma y el sistema automáticamente traduce lo que tú estás diciendo mientras la otra persona al otro lado lo escucha en su propio idioma. En algunos casos esto incluso se está probando con auriculares o dispositivos de audio que hacen este proceso en tiempo real, que es lo más increíble de todo, pero el foco principal ahora mismo está en aplicaciones, es decir, que esto funcione directamente dentro de una llamada, de una reunión o de una conversación digital. Lógicamente, pues esto
es un antes y un después. No es lo mismo usar un traductor que tener una conversación directa donde tú hablas con normalidad y el sistema se encarga de todo lo demás sin que tengas que pararte a pensar o adaptar lo que vas a decir. Ya no hay pausa entre lo que dices y lo que se entiende, todo sucede prácticamente en tiempo real, lo que hace que la sensación pues sea mucho más natural, y esto pues llevado al día a día tiene un impacto enorme. Reuniones internacionales donde el idioma deja de ser un problema, atención al cliente sin barreras lingüísticas, viajes donde ya no tenemos que depender de conocer el idioma local. Bueno, en definitiva, una comunicación mucho más directa. Pero claro, como suele pasar con todo este tipo de avances, hay otra cara que no es tan evidente al principio, porque al final no estamos hablando solo de traducir palabras, sino de una inteligencia artificial que es capaz de generar tu voz en otro idioma, reproducir cómo hablas, cómo te expresas y hacerlo en tiempo real. Hasta ahora la voz era algo bastante fiable, algo que asociábamos directamente con la identidad de la persona, con su presencia real, podríamos decir, ¿no? Pero si una inteligencia artificial puede hablar con tu voz en otro idioma y manteniendo tu forma de expresarte, esa línea entre lo que es real y lo que es generado empieza a difuminarse bastante. Esto es algo que ya venía sucediendo con todo esto relacionado de la inteligencia artificial, pero ya surge una pregunta y deja de ser solo tecnológica. Ya no es solo qué se puede hacer con esto, sino hasta qué punto se puede confiar en lo que estamos escuchando. Porque si la voz deja de ser una prueba clara de quién está al otro lado, pues cambia algo bastante importante en cómo interpretamos las conversaciones. Lo más interesante de todo esto es que ya no estamos hablando de algo que vaya a llegar en años, sino de algo que ya se está integrando poco a poco en herramientas reales. Y al final, pues como en muchos otros casos, la tecnología no solo elimina una barrera, sino que también cambia las reglas del juego. Porque puede que dentro de poco hablar con alguien en cualquier idioma del planeta deje de ser un problema, pero tengamos claro quién está realmente al otro lado. No vaya a ser que todo esto empiece a ser algo un poco más complejo. Bueno, en nuestra alerta TX24 queremos informar de estafas que se están produciendo con airdrops y con tokens inesperados, porque hay una estafa concreta que está circulando mucho en el mundo cripto que además es muy fácil pasar por alto si no la conoces, y es la de los falsos airdrops. De repente abres tu wallet, ves que tienes un token que tú no has comprado, que no recuerdas haber buscado, pero que aparece ahí como si hubiera llegado solo, como un regalo, podríamos decir. Claro, lo primero que piensas es mirar qué es, ver qué valor tiene, incluso intentar venderlo, buscar información para aprovechar. Bueno, aquí es donde empieza el problema, porque en muchos casos ese token no está ahí por casualidad, sino que forma parte de una estrategia para llevarte a una página concreta, normalmente a través de un enlace asociado o de una búsqueda rápida, donde te dicen que puedes reclamarlo, intercambiarlo o desbloquear su valor. Y en el momento en el que entras ahí y haces lo que te piden, ya sea conectar tu wallet, firmar una transacción, es cuando realmente estás dando acceso a tu cuenta sin darte cuenta, valga la redundancia. No hace falta que introduzcas contraseñas ni que hagas mucho más, simplemente interactuando ya es suficiente. Ese es el detalle que hay que tener en cuenta aquí. El peligro no está en recibir el token, está en lo que haces después con ese token, porque en este caso la estafa no está en lo que ves, sino en la acción que te llevan a hacer. Así que si algún día te encuentras algo en tu wallet que no has buscado tú, lo mejor que puedes hacer es lo más simple, que es no tocarlo. Porque en el mundo cripto muchas veces lo que parece un regalo es simplemente una forma de abrir la puerta. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Como siempre, esperamos que os haya resultado interesante, que os haya resultado útil, y os agradecemos vuestro tiempo y que estéis al otro lado. Nos volvemos a escuchar muy pronto en otro episodio de TX24 Podcast. Un abrazo y hasta pronto.